Está grabando. Buenas noches, soy Paul Patrick Quinn, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, y esa mini tutoría, mini conferencia, corresponde al máster universitario en estudios literarios y culturales hispánicos. Dentro de este máster, como sabéis, comparto la asignatura literatura, cultura y artes visuales en el ámbito hispánico. Bueno, hoy vamos a hablar de Galdós, Benito Pérez Galdós. En un primer momento, dentro del syllabus, dentro del temario de la asignatura, había pensado en comentar Abismos de Pasión, la película de Luis Buñuel, adaptada de la novela Cumbres Borrascosas, Wuthering Heights, de Emily Bronte. Pero como creo que esa película tiene difícil acceso, mientras que en cambio la película, la adaptación de la novela de Galdós, Tristana, de Luis Buñuel, sí está en YouTube. Únicamente le falta la última secuencia de flashbacks, y en correos anteriores, mediante el aula virtual, os he facilitado tanto el PDF de la novela como el link de la película, como otro link donde sí podéis encontrar esta última secuencia, insisto, que se compone de una serie de flashbacks o analepsis, vueltas hacia atrás, de escenas, imágenes, secuencias anteriores. Bueno, os acabo de enviar un link para que accedáis a un mini documental sobre Galdós. Tengo entendido que lo mejor, en lugar de hacer un vídeo largo, es hacer pequeños slots o pequeñas tutorías. De manera que, de momento, para empezar, vamos a hablar de la vida y obra de Benito Pérez Galdós. A continuación, me centraré en la novela Tristana y finalmente vamos a considerar la adaptación realizada por Luis Buñuel. Bueno, Galdós, aquí está. Benito Pérez Galdós nace el 10 de mayo de 1843 y fallece el 4 de enero de 1920. Nace en el seno de una familia de clase media de Las Palmas y es hijo de un militar. Curiosamente recibió una educación, una formación rígida y religiosa, pero eso no le impidió entrar en contacto ya desde muy joven con el denominado liberalismo decimonónico, doctrina que guió sus primeros pasos en su carrera política, que también fue diputado. Bueno, cursó el bachillerato, educación primaria, secundaria, en su tierra natal,
y en el año 1867 se traslada a Madrid, de donde os hablo, para estudiar la carrera de Derecho, para ser abogado. Carrera que acabaría abandonando para dedicarse plenamente a la literatura. Su primera novela, La sombra, de factura romántica, apareció en el año 1870. Bueno, fue académico de la Real Academia Española hasta el año 1897 e incluso llegó a ser propuesto al Premio Nobel de Literatura en 1912. Novelista y dramaturgo, también escribió obras de teatro, junto con Clarín, Leopoldo Alas Clarín. Galdós es un ejemplo de la corriente realista, incluso naturalista, que dominó la narrativa española durante la segunda mitad del siglo XIX. Y bueno, pues Galdós está reconocido como uno de los mayores novelistas de la literatura en lengua castellana. En cuanto a su trayecto literario, podemos hablar de distintas etapas. Sus novelas. En la primera época, él entra dentro del terreno de la novela histórica. Y ahí podemos destacar el texto La Fontana de Oro, 1870. En la segunda época se va aproximando cada vez más a la realidad contemporánea y en esta época pues habría que hacer hincapié en su novela Doña Perfecta de 1876. La tercera época corresponde a lo que la crítica ha llamado plenitud y naturalismo. Luego hablaremos un poquito sobre el naturalismo. Y en esta tercera época, pues entre sus múltiples textos, porque Galdós supongo que ni comía ni dormía, porque publicaba tanto, pero en esa época habría que subrayar el texto El amigo manso, de 1882. La cuarta y última época tiene que ver con una mayor interiorización, una mayor penetración en la vida de los personajes. Aquí ya aparecen algunas de sus novelas más famosas, más reconocidas, como podrían ser Fortunata y Jacinta, 1886, 1887, Torquemada en la hoguera, 1889, Tristana, 1892, Nazarín, 1895, otro texto de Galdós que llevó a la gran pantalla,
al cine, Don Luis Buñuel, y la novela Misericordia. Dentro de la producción literaria, novelística de Benito Pérez Galdós, no podemos pasar por alto, por supuesto, los llamados episodios nacionales. En este ciclo, esta serie de novelas, estamos hablando de 46 novelas divididas en 5 ciclos o frases que abarcan la historia reciente, del siglo XIX de España, desde el texto Trafalgar del año 1873 hasta Cánovas de 1912. En estas novelas, que iré dando unas pinceladas, porque no hay tiempo para abarcar toda esta enorme producción literaria, pues en estas novelas podemos, destacando la primera serie, que atañe a los últimos años de Carlos IV, la Guerra de la Independencia y el nacimiento del llamado liberalismo español. La segunda serie abarca el periodo de Fernando VII, el trienio liberal, y posteriormente la llamada ominosa década. Es decir, la segunda restauración del absolutismo, 1823-1833. La tercera serie se dirige hacia un conflicto que es la Guerra Carlista, 1833-1840, hasta la boda, matrimonio de Isabel II, en el año 1846. La penúltima serie, la cuarta, tiene que ver con el reinado de Fernando VII, Isabel II, y la Revolución de 1868. Ya en la quinta serie entramos en la época de la Primera República Española, 1873-1874, y, vaya sorpresa, la Restauración de 1874. En la siguiente tutoría, en la siguiente charla, os hablaré brevemente sobre el realismo, la relación entre la palabra y la cosa, el naturalismo, que es una versión extrema de esta tendencia, esta sensibilidad o estética literaria, para irnos acercando, aproximando a la novela tristana. Por el momento, esto es todo. Si habéis recibido los materiales que os he enviado, los links, etc., pues me encantaría un poquito de feedback, es decir, aunque
solamente consiste en confirmar que lo habéis recibido y habéis podido visionar el material, leer el texto, por ejemplo, el PDF de Tristana, de forma correcta. Así que por el momento, nada más.